Vamos a dar comienzo al seminario en la tarde de hoy, en la que tenemos la suerte de contar con estimulación cognitiva global, con los que hemos suscrito un convenio de colaboración desde la Confederación Andaluza para impartir una serie de acciones formativas bonificadas que ellos ofrecen y que a nosotros nos han parecido de interés para el colectivo que representamos aquí en Andalucía. Nos acompaña Abraham Valencia. Buenas tardes, Abraham. Hola, buenas tardes, Roberto. Y Y buenas tardes también a todos. Rebeca González, que será la ponente de esta tarde. Muy buena, Rebeca. Hola, buenas tardes, Roberto, Vale, ¿qué tal? pues hoy nos van a hablar del método Montessori adaptado a personas mayores, que sabemos que hace muchos años se hizo alguna formación en la Confederación sobre este tema, pero bueno, creemos que es de interés que sigamos dentro de esta línea de terapias no farmacológicas que hemos empezado con los seminarios. Creemos que es de interés que lo vayáis conociendo, ¿vale? Rebeca, que es quien nos va a impartir, ahora le damos la palabra a Abraham también y a Rebeca para que comience el seminario. Rebeca también es psicóloga clínica con una amplia formación en demencias y en gerontología. Lleva desde el año 2008 trabajando en este campo de la gerontología y de las demencias en centros de día como de la Fundación María Wolf y Manaba, creo que en Madrid, Ujú. también en terapia individual a domicilio y online en personas con deterioro cognitivo leve, y es una de las fundadoras y directora y coordinadora de la formación en estimulación cognitiva global y el Instituto Alzheimer y Demencias. Es una entidad que está avalada por otras entidades como es el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la Sociedad Española de Neurología o la Asociación Española de Psicogerontología, ¿vale? Y ella es la creadora también de la página web estimulacioncognitiva.info y tiene, bueno, pues muchas publicaciones sobre deterioro cognitivo leve. Algunos conocéis la Agenda Senior, que en algunos centros la hemos utilizado y demás. Bueno, pues ahora tenéis la suerte de saber quién ha sido la culpable de poder utilizar esta agenda, ¿no? Así que sin más, yo os dejo la palabra a Abraham por si quieres comentar algo y a continuación, Rebeca, son todos tuyos para que comentes lo que creas oportuno. No, mi labor básicamente es daros las gracias por permitirnos estar en este seminario y presentaros esta terapia que para nosotros nos parece muy atractiva, tanto para las personas que la reciben como para los profesionales que la imparten. Y creemos que os puede resultar muy interesante. Principalmente eso, daros las gracias a toda la Confederación Andaluza, a Roberto, a Ángela y ahora dejar a que Rebeca os dé la ponencia. Vale, pues muchas gracias. Solamente puntualizar una cosita, ¿vale? La agenda senior no es que yo la creara yo, ¿vale? Yo aporté la parte cognitiva, ¿vale? Por no quitarle el mérito a mi compañera María. No importa, no Eh, importa. una puntualización solo, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, invertir vuestro tiempo, que sabemos que hoy en día es bastante escaso. Entonces he creado una cápsula formativa del método Montessori adaptado a personas mayores que espero que os sea interesante y útil en la medida de lo posible con el tiempo del que dispongo para explicar un poquito, ¿vale? Así que bueno, pues ahora mismo comienzo la formación y sé que al final pues habrá un tiempo para resolver dudas si alguien tiene. Bueno, pues eso, vamos a ver lo que es el método Montessori adaptado a las personas mayores. Antes que nada, considero que es importante introducir quién es la persona que creó este método, que es María Montessori. Pues una mujer polifacética, puesto que fue educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, o sea, polifacética. Y esta mujer lo que hizo es crear un... Ah, escuchaba.
Sonido. Esta mujer lo que hizo es crear un nuevo método educativo que fue revolucionario en aquel momento porque le metió un enfoque completamente diferente, puesto que los maestros en este caso iban a tener la función de ser guías, acompañantes de los niños, y estos lo que tenían era completa libertad para ser ellos los que se instruían a sí mismos, tenían libertad para poder manipular objetos, moverse por el aula, y de esta forma el niño era el agente activo en su propia formación y el maestro pues tenía un agente un poco más pasivo y de acompañante. ¿Por qué empezó este método, María? Bueno, pues porque a principios del siglo XX María, que trabajaba como psiquiatra, empieza a interesarse por la pedagogía de los niños, que en aquel entonces eran denominados deficientes, es decir, discapacidad intelectual, que eran internados con pacientes adultos en el hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, María se interesó en esta población y empezó a hacer investigaciones de métodos educativos. Entre diversas cosas que encontró, hay algo muy significativo, ¿no?, que es el llamado Víctor, el niño lobo, que fue un niño encontrado alejado de la civilización y que evidentemente para la edad que tenía, he leído diferentes cosas, entre 9 y 12 años, pues no había conseguido los hitos que le correspondían para su edad. Lo que venía a indicar que el desarrollo de este chico había dependido de los estímulos ambientales en los que había crecido, ¿no? La recuperación o rehabilitación de este chico, pues evidentemente dependía de un programa educativo especial, porque no podía adaptarse a la enseñanza normal, y se hizo mucho hincapié a la utilización de actividades sensoriales y motoras específicas. ¿Qué se observó? Que el niño progresó. Es cierto que no consiguió estar al nivel que le correspondía por edad, pero sí que se vio que el niño había progresado. Entonces María, con todas las cosas que había ido estudiando, pues comenzó a preparar un material especial en el que la educación de los niños se iba a apoyar, tal y como había estado observando, en el entorno. Ella pretendía que el aprendizaje de los niños fuera a través de la experiencia. Esto quiere decir poder tocar absolutamente todo y hacer actividades. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ser agente activo. El principio que María Montessori predicaba, digamos, era el ayúdame a hacerlo solo, esa es una de sus frases. Y por supuesto había que respetar las necesidades internas que tiene cada uno, ¿no?, sus intereses intrínsecos, y luego el ritmo que lleva cada uno, porque todos no llevamos el mismo ritmo de aprendizaje ni en todas las áreas. Conclusión de esta introducción, pues que María lo que pretendía era tener un sistema educativo donde organizaba el entorno de trabajo y de aprendizaje de cierta forma, que los niños pudieran tener todo a su alcance y los profesores iban observando cómo actuaban los niños, y básicamente era un entorno, como María decía, de laboratorio, que es lo que podemos ver aquí. Cada niño está con lo suyo, algunos pueden estar juntos, un poco dejar a cada uno pues su interior que se desplegara de forma autónoma. Bien, con esta introducción que yo considero importante, podemos pensar o deducir por qué el método Montessori se puede adaptar a las personas mayores. Como hemos visto, está basado en estimulación sensorial, motriz y por ende emocional. Entonces, pues algunos psicogerontólogos que conocieron este método educativo consideraron que se podía adaptar a fases del deterioro cognitivo en fase moderada, ¿vale? Es cuando se empezó a introducir, teniendo en cuenta el concepto de retrogénesis, es decir, lo último que ganamos como seres pensantes es lo primero que se pierde cuando tenemos a una persona que tiene un deterioro cognitivo. Al principio lo primero que se pierde pues es lo más complejo, lo que implica el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la toma de decisiones, todo lo que engloba lo que es el lóbulo frontal. Y luego en la etapa más final del deterioro cognitivo, pues lo que predomina en la persona al final son los reflejos infantiles y los sentidos. Por eso se consideró que podíamos utilizar este sistema como una terapia no farmacológica en personas que tenían el deterioro cognitivo moderado. Cuando se comenzó a utilizar este método en centros especializados,
pues bueno, vieron que esto se podía adaptar tanto para hacer estimulación cognitiva como emocional y funcional. Y en este caso el objetivo que se tenía era sacar el potencial de la persona, que la persona ya había adquirido a lo largo de su vida, y bueno, sacar el potencial que en ese momento cada uno tiene en función del momento vital en el que se encontrara, con total libertad y con la inteligencia que posea en ese momento. Por supuesto, este método de educativo y terapéutico, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Tiene unas peculiaridades. María consideraba que la mano era el instrumento del cerebro y que lo que la mano hace, la mente lo recuerda. Por lo tanto, ahí podemos ver el por qué utilizar este sistema en deterioro cognitivo, porque la persona a través de manipular materiales accede a recuerdos. ¿Qué características tienen estos materiales educativos? Pues que aíslan las cualidades. Esto quiere decir que cada material presenta un solo concepto a la vez, en principio, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un material, por ejemplo, con el que pretendemos estimular el área del lenguaje. Es cierto que la función principal que tendremos es la estimulación de ese área, pero evidentemente el cerebro no lo podemos parcelar, las funciones cognitivas, y por supuesto de modo colateral estará activa también una capacidad de atención, una capacidad de memoria, ¿vale? En cada actividad, pues de modo colateral se activan otras funciones cognitivas, aunque nos enfoquemos como en una de forma más específica. Luego tiene también algo peculiar estos materiales, que son autocorrectivos. Si el niño o el mayor ve que no lo está haciendo de un modo correcto, al ir observándolo la persona se va dando cuenta y de forma innata llega a la autocorrección. Entonces, en este caso no se está buscando una aprobación en esa actividad, sino el progreso. Y en un momento dado, como decimos, siempre puede haber una persona al lado que esté haciendo la labor de guía cuando es necesario. Los materiales y actividades, tal y como fue creado por María Montessori, se agrupan en 5 áreas de trabajo, que son la sensorial, la vida práctica, matemáticas, lenguaje y la que se denomina cultura o educación cósmica. Tenemos la parte de geografía, historia, botánica y zoología. Y lo que vengo diciendo todo el rato, todo esto tiene que ser manipulativo, en principio, ¿vale? Puede haber algo puntual que no, pero el concepto es que es una forma de trabajar manipulativa. Hay que tener en cuenta que el material, sobre todo cuando trabajamos el área de las matemáticas, sí que tiene un orden determinado para trabajarse, es decir, progresa de lo simple a lo complejo y de lo concreto al abstracto. Que así es como funciona, ¿no?, el desarrollo de la mente infantil. En el deterioro cognitivo, como hemos dicho, es al revés, la involución, la retrogénesis, pero esto es importante saberlo para saber qué material podemos dar a una persona u otra en función del grado de deterioro cognitivo en el que está. No podemos darle a todos nuestros usuarios, pacientes, como los nominéis, un mismo material o una misma actividad, porque sí que es cierto que un mismo material, ya lo iremos viendo, se puede utilizar con diferentes grados de deterioro, pero evidentemente la actividad es la que tenemos que adaptar. Si os preguntáis cuáles son los resultados, si esto merece la pena o no, resultados de su uso en personas mayores, pues aunque no hay muchísimos estudios, sí que hay bastantes, hay un número importante, pero que no es como otro tipo de terapias, pero sí que se avala el uso de Montessori en personas mayores que tienen deterioro cognitivo, porque se observan una serie de beneficios generales. Entre ellos os indico unos pocos que son los más significativos y los que, pues, son los que nos motivan, creo, a utilizar este sistema. Por supuesto, hay una mayor conexión con el entorno. Sabemos que cuando hay un deterioro cognitivo la persona tiende más a la introspección, ¿no?, a meterse en su mundo. Entonces, al tener cosas táctiles, tangibles, motiva a la persona a estar tocando, con lo cual favorece no solo que esté tocando, sino que hace que viva el momento presente. También es más fácil que la persona conecte con sus recuerdos, puesto que estamos utilizando, como veremos, pues actividades y materiales que, aparte de ser manipulativos, son cotidianos, que esa es una de las grandes características también del material Montessori. También se ha visto que ayuda a mejorar las actividades de la vida diaria,
puesto que utilizamos materiales y actividades en las que se tienen que hacer los movimientos que también se van a hacer para esas actividades diarias, es decir, para comer, para vestirse, etcétera. Debido a estas peculiaridades, sí que es cierto que se ve mucha más adherencia a las actividades porque partimos al fin y al cabo de lo cotidiano, de los intereses y de las capacidades de las personas. Entonces, estamos ofreciendo actividades y retos alcanzables, lo que lleva intrínsecamente que la persona se sienta más motivada, con ganas y capaz de hacer esa actividad. Pero vuelvo a recalcar, porque es fundamental, siempre adaptado al deterioro cognitivo que tiene la persona. Y luego, pues algo muy importante que se vio en los primeros estudios y por el que se fue introduciendo todavía mucho más este sistema, fue porque se vio la reducción de los trastornos de conducta en aquellos usuarios que tenían, por diversos motivos, ¿no? Pero uno de ellos es porque al final, para introducir esta actividad, este sistema de trabajo, la persona tiene que tener lo que llama María Montessori un ambiente preparado. Esto quiere decir un ambiente que propicia el bienestar ya en sí, porque tienes la capacidad de moverte, tienes la capacidad de elegir, tienes la capacidad de participar si quieres, pero no se obliga. El ambiente tiene que estar muy cuidado, tiene que ser muy calmado. Entonces, es muy importante esta parte, tanto en el sistema Montessori como en la adaptación a personas mayores, ¿vale? Y luego, pues, evidentemente, por estas características, pues acaba traduciendo en una reducción de los comportamientos desadaptativos, disruptivos, ¿no? Como la apatía, la agitación, la deambulación errante, etc. Y ahora ya, pues con esta introducción, que creo que desde mi punto de vista era interesante para saber por qué se puede utilizar este sistema, pues cómo aplicamos el método Montessori según el grado de deterioro cognitivo que tiene la persona mayor con la que trabajamos. Evidentemente, como en todas las terapias, los objetivos pues, van a variar según el estadio en el que se encuentre la persona, pero de modo global los objetivos son mantener la independencia, evidentemente adaptado a su capacidad, mejorar su estado anímico, reducir los trastornos de conducta y mantener la interacción con el medio. Por supuesto, a mayor deterioro que tiene la persona, más individual tendrá que ser la actividad, y cuando nos encontramos con personas incluso que no tienen deterioro cognitivo, personas adultas, sí que podemos utilizarlas, y aquí por supuesto podemos combinar actividades Montessori con actividades de estimulación cognitiva más tradicionales que todos conocemos. Por supuesto, en un deterioro cognitivo avanzado de una fase severa, las actividades Montessori en su totalidad las podemos utilizar, puesto que como se fueron creadas para utilizar desde los primeros momentos de la infancia. Ahora voy a explicar un poco, ya parte práctica pura y dura, y seguramente más interesante, cómo podemos aplicar qué actividades y en qué áreas. Lo voy a agrupar en un GDS 2.4, luego en un GDS 5.6 y luego un poquito lo que podemos hacer en un GDS 7. Evidentemente, en un GDS 2.4 estamos hablando de un deterioro subjetivo y un deterioro leve y moderado, ¿no? Pues se emplean materiales y actividades más complejos y que estimulan diferentes áreas cognitivas superiores a la vez. Las actividades que podemos realizar las englobamos en 10 áreas y tendríamos poder trabajar la discriminación sensorial, actividades de seriación, actividades para trabajar la capacidad visoespacial y de visoconstrucción, el razonamiento, la clasificación, la atención, el cálculo, el lenguaje, la memoria y la orientación. Así que vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos la primera. Para trabajar la discriminación sensorial, dejo aquí también otras funciones cognitivas que se pueden trabajar. Y bueno, podemos trabajar la discriminación sensorial a través de los colores, del peso, la temperatura, los olores, sabores y texturas. Aclarar, material Montessori hay muchísimo, muchísimo, es imposible meter en esta formación, esta cápsula formativa, como digo yo, todo. Entonces pongo algunas cositas así más llamativas, significativas o que más interesan a los usuarios por experiencia propia, ¿vale? Entonces tenemos aquí la caja de matices para trabajar los colores
Evidentemente, bueno, según vemos la caja, intuimos lo que hay que hacer, ¿no? Pues ir captando los colores y estos matices de claro a oscuro e ir colocando lo que corresponde. Esto al final se puede ir utilizando con diferentes fases de deterioro cognitivo, pero siempre adaptando, simplemente, ¿vale? Ponemos más o ponemos menos y adaptamos. Luego, por ejemplo, aquí tenemos los cilindros con peso, que son cilindros, como vemos, son todos del mismo tamaño, lo que pasa que dentro tienen diferentes pesos. Entonces aquí la persona tiene que ir cogiéndolos y tiene que ir ordenándolos en función de lo que discrimina de mayor a menor peso o al revés. Aquí tenemos lo que llamamos la caja térmica y son unas tablillas de diferentes materiales que, bueno, es más difícil también de discriminar porque cada material pues al final capta, o sea, coge una temperatura diferente. Igual tienen que ir discriminando de mayor a menor. Podemos hacer estas dos partes incluso un poco más complejas en pacientes leves, pues incluso cerrando los ojos, tapándolos, ¿no?, con un antifaz. También podemos trabajar los frascos de olores y aquí sí que recomendamos utilizar olores que sean reales. Sí que se venden kits de esencias, pero la verdad que no son muy reales algunos de ellos, entonces sí que pedimos que se utilicen pues especias o, bueno, o frutas que estén abiertas y así se huelen más. Igualmente podemos trabajar con ojos abiertos o ojos cerrados o podemos trabajar con la esencia, la abrimos, ¿no? Y luego debajo pues podemos tener que hagan los emparejamientos. Y luego también podemos trabajar pues con texturas, que lo queremos hacer más complicado, pues ponemos un antifaz, damos un número de texturas, no todas de golpe, y vamos diciendo que en un lado agrupen las que son más rugosas, en otras las más suaves, y bueno, pues diferentes. O les vamos un momento así de... Podemos trabajar incluso con esto memoria, al fin y al cabo, ¿no? Podemos darle 4 texturas diferentes, que la persona con los ojos cerrados analice qué textura tiene el color amarillo, el rojo, el verde y este grisáceo, y luego se lo volvemos a dar con los ojos cerrados y a ver si también ha discriminado bien la textura con el color. Sabéis que al final se puede trabajar bastantes cosas. En cuanto a las actividades de seriación, pues que también se trabajan otras funciones, comprensión, percepción, función ejecutiva, capacidad visoespacial, etc. Pues en este caso os he puesto 3 materiales que son puro Montessori, que son muy famosos y además gustan mucho a los mayores. Esta es la denominada torre rosa, pues igual podemos pedirlo que nos lo coloque en orden pues, de menor a mayor y a la inversa, y aquí tenemos pues la escalera marrón. Igualmente podemos tener todo ahí revuelto y que la persona pues tiene que ir discriminando y explicamos discriminación y luego seriación, tiene que ir colocando. ¿Qué más? Podemos utilizar aquí, por ejemplo, los cilindros, que los hay con o sin botón, en este caso son con botón para coger, y este tipo de cilindros también tienen pues diferentes tamaños. Podemos poner un trabajo grupal en este caso, por ejemplo, y hacerlo un poco como concurso, a ver quién es el que antes va cogiendo las piezas y las va colocando en sus respectivos espacios. Bien, tenemos también la capacidad de trabajar visoespacial y visoconstrucción. Aquí podemos utilizar la torre rosa y la escalera marrón, en donde nosotros como profesionales les ponemos aquí unos patrones y ellos tienen que ir buscando las piezas de esta torre y de esta escalera e ir colocando los tamaños que corresponden. ¿Qué más? Pues tenemos aquí lo que se llama el cubo de binomio y trinomio, ¿vale? Son 2 cubos diferentes que aparte se pueden trabajar cuestiones matemáticas y también pues esta parte de visoespacial, ¿no?, de construir el modelo que tenemos. Si nos metemos en personas con un deterioro pues algo mayor, pues podemos hacer el trabajo este de pinchos, ¿no? Nosotros le ponemos un patrón y la persona pues va construyendo, o si lo queremos hacer más complejo,
Nosotros no ponemos ningún modelo y le decimos, tienes aquí un montón de pinchos, aquí tienes el panel en blanco y pues puedes crearme un paisaje o puedes crear una flor, o ¿vale? Vamos guiando incluso sin decir hazme un sol, pues no sé lo que se nos ocurra en ese momento, una estrella. Bien, en esta parte también podemos trabajar con puzzles, lo adaptamos en función a personas más leves, pues puzzles más complejos, más fichas, y personas con más deterioro, pues menos piezas. El Tangram también funciona muy bien y les gusta mucho. Lo hacemos en estas imágenes en blanco y negro para personas con menos deterioro y ya pues podemos utilizar estos modelos con colores pues para personas con un poco más de deterioro. Podemos hacer este tipo de construcciones o puzzles tridimensionales y también tenemos aquí la copia de patrones. En este caso son unos patrones, bueno, que tampoco son muy complicados, pero igual tenemos aquí la capacidad de ir construyendo nosotros con estos palos y bueno, pues que podemos poner desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? en la hora de construir el patrón. Bien, también tenemos actividades de razonamiento, que se utiliza mucho esto que se denominan los bloques lógicos, también son material Montessori. Entonces, aunque aquí vemos muchas piezas, son diferentes pues en tamaño, en colores evidentemente, y luego en que unos son más gruesos y otros más finos. Entonces podemos trabajarlo en individual o en grupal y podemos ir dando pues instrucciones. Tienes que ir colocando o quitando de ese montón todas las fichas que sean las más finas o poner características, todos los triángulos finos, pequeños. Vamos ampliando y la persona tiene que ir pues trabajando también memoria, atención, función ejecutiva, comprensión de lo que acabo de dar como instrucción y por supuesto las gnosis, ¿no? Para ir reconociendo. Y funciona muy bien este ejercicio en adultos mayores. También tenemos las actividades de clasificación, que a mí también me parece muy interesante. Igualmente tenemos los sólidos geométricos, que son estos de aquí, y nosotros podemos decirles que, por ejemplo, que los emparejen con la imagen, ¿no? Lo que es el objeto físico, lo pueden ir emparejando con su imagen, pero luego lo que le diremos es que lo clasifiquen. Le damos aquí un montón de imágenes y tienen que clasificar esa imagen pues, de una fruta o de un objeto de la vida real, que lo clasifiquen en el tipo de forma que más se adecue. Pues una manzana pues sería en esta zona, ¿vale? Si tenemos un huevo aquí, pues a lo mejor tenemos que se me ocurra una caja de zapatos, pues lo meteríamos en esto. Entonces vamos clasificando con un montón de imágenes en cada sitio. Vale. Para trabajar la parte de atención, pues con las actividades que tenemos, pues es que al final trabajamos psicomotricidad fina, capacidad visomotora con algunas actividades, memoria, función ejecutiva y por supuesto las gnosis, ¿no? Una actividad que se utiliza mucho es buscar y emparejar. Buscamos y emparejamos elementos antiguos con elementos actuales. Una bicicleta es bastante sencillo, yo creo, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, pero por ejemplo, un teléfono, uno antiguo con un móvil. Bueno, vamos a ir emparejando cosas de su época con las actuales. También podemos, en casos más moderados, pues ensartar, que son estos elementos, ensartar siguiendo un patrón que nosotros les hayamos dicho o que tengan ahí visualizado. Y luego también tenemos los mosaicos, que esto funciona muy bien también con personas leves y también con moderados, por supuesto. Tienen debajo el modelo y tienen que ir buscando todas las fichas. Es una especie de puzzle, pero bueno, en este caso se llaman mosaicos y sí que les estimula y les gusta para trabajar. Para trabajar actividades de cálculo y todo el concepto numérico, pues aparte que hay mucho material, os he puesto aquí lo que es el tablero Montessori, el tablero de 100, y aquí igual podemos hacerlo más complicado o más sencillo. Podemos tener esta parte, ¿no? Este tablero
que realmente solamente son los números, y le vamos diciendo busca el número tal, y lo tienes que colocar en el sitio que le correspondería. Si lo queremos más sencillo, busca el número tal, y lo colocamos en el tablero blanco, que es más fácil. Búscame los números pares o impares, o me vas buscando los números de 3 en 3, ¿vale? Entonces colocarían el 3, el 6, 9 y lo tienen que ir colocando ellos. Entonces, bueno, pues al final se trabaja bastante a nivel cognitivo. Para trabajar el área del lenguaje, pues podemos utilizar un alfabeto móvil y hacer pues un poco el juego del Scrabble o algo que creo que se dice, no sé bien cómo se pronuncia Scrabble, ¿no? Formar diferentes palabras, o podemos tener sílabas sueltas y que la persona forme palabras. Le decimos que forma una palabra de 4 sílabas, podemos ir haciendo complejidades. O tenemos diferentes palabras y que nos formen frases, o que nos emparejen imágenes que tenemos con la palabra que le corresponde. También podemos, esta parte que es compleja, pues aquí tenemos una serie de instrucciones y le vamos dando órdenes, o la persona las va leyendo, y aquí pues le indica, tienes que colocar el cuadrado azul en la fila 5, línea 3, ¿vale? Entonces pues tienen que ir colocándolo. Aquí podemos poner las filas o las líneas o no, en función, repetimos, la complejidad que busquemos. Actividades de memoria, pues podemos utilizar el memory, por supuesto siempre teniendo mucho cuidado de utilizar imágenes que no infantilicen, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo, pues animales, fotos reales de animales o de frutas o de plantas, de árboles, y bueno, pues pueden trabajar el memory, ponemos más o menos en función de la complejidad. También tenemos el 3 en raya, todos sabemos cuál es, el 5 en raya, que es este que es en posición vertical, que tienen que poner 5. El juego de mesa lince se utiliza mucho ya en una fase moderada y también funciona muy bien. Y luego, por último, en este estadio, pues podemos utilizar actividades de orientación, pues mediante haber recopilado una serie de fotos familiares de la persona o cosas personales, pequeñitas, claro, y podemos crear una línea de la vida de la persona, o tener fotos para crear un árbol genealógico, no con los nombres, sino en este caso con las fotos de sus seres. También podemos emparejar tarjetas, podemos poner estaciones del año con cosas típicas de cada una de esas estaciones, y pues las personas nos van emparejando donde corresponde. Ordenar tarjetas de forma muy sencilla, pues días de la semana, meses, otras cuestiones, y luego pues también en la parte así como emparejar o aunque entra dentro del concepto de orientación, ponemos un plano de la casa y diferentes elementos, fotos u objetos, lo que tengamos, y les decimos que lo vayan colocando en la estancia en la que corresponde, ¿no? Donde pondríamos pues los platos, evidentemente, en la cocina. O, bueno, puede ser en la mesa del comedor si fuéramos a comer. Bien, en la fase, ya si tenemos un deterioro cognitivo, pues un 5 o 6, ¿no? Pues un moderado grave, tenemos estas actividades: discriminación sensorial, actividades de coger, de verter, de prensar, de motricidad fina, de vida práctica, de clasificación, de seriación, y otras en las que metemos las visoespaciales de atención, el cálculo y concepto numérico y el lenguaje. Podemos adaptar cuestiones de las que he visto, o si no, podemos trabajar cosas más concretas que mostramos ahora, para que veáis la cantidad de cosas que hay, y luego cada elemento le podemos dar siempre vueltas. A nivel sensorial podríamos trabajar pues con un C de sonidos cotidianos o el ordenador. También podríamos utilizar los cilindros de sonido Montessori, que son estos de aquí, que son cilindros que tienen diferentes sonidos. Entonces, pues igual, lo movemos movemos uno y luego lo escondemos, sacamos, decimos, volvemos a mover uno y el otro. ¿Cuál es el que te he enseñado hace un momento? También podemos trabajar pues con cajas de matices mucho más sencillas. En este caso son matices muy sencillos. Hay diferentes dificultades.
En tema de pesos podríamos trabajar pues con balanzas. Tenemos aquí diferentes cilindros y bueno, pues le decimos que vaya colocando cilindros con el objetivo, pues ya que sea que la balanza esté equilibrada, que la derecha pese más que la izquierda, lo que nosotros queramos. Que use solamente cilindros pero que pequeños, pero para que pesen al final la balanza en equilibrio con la del otro lado. Y bueno, pues vamos a ir manejando diferentes posibilidades. Y luego también tenemos las tablillas Montessori, por ejemplo estas, que son un poco más complejas, hay más sencillas. Podemos trabajar estas en un GDS5 con alguno de nuestros pacientes, ¿vale? Que hay que tocarlas, la imagen visiblemente parece igual, pero en el tacto no, unas son más lisas y otras más rugosas. Entonces la persona pues nos lo va diciendo con el tacto. Luego tenemos las actividades de coger. Estas actividades funcionan muy bien también. Y bueno, pues utilizamos diferentes elementos para trabajar diferentes habilidades. Podemos utilizar para coger pinzas y diferentes materiales. En este caso hemos puesto unas pelotas que son como de espuma y las podemos pues, o coger que estén en un bol y las ponen en un patrón o las van colocando en diferentes contenedores. Podemos tener, por ejemplo, en una bandeja colocado todo esto revuelto, digamos, y la persona tiene que ir cogiéndolo con la cuchara o con el dedo, lo que hayamos decidido, y lo va colocando en boles diferentes. O bueno, que nos ayuden a discriminar los botones, grandes, pequeños o por colores, y los vamos colocando en diferentes contenedores. Y esto lo pueden hacer con dedos. Actividades de verter, que luego pues, se trasladan para la vida diaria también, ¿no? Podemos utilizar un trasvase seco o un trasvase húmedo. Trasvase seco, pues lo podemos hacer ya sean con embudos o sin embudos, pues pan rallado, legumbres, harinas, azúcar. Trasvase húmedo, pues el agua con una jarra y vaso, o podemos utilizar, que es diferente, pues con cuentagotas. Interesante que esté teñido el agua, pues porque así van viendo cómo sube el agua y van contando las gotas con más facilidad. Y podemos llenar un vasito y decirle que llegue hasta esta línea. Fijaos, incluso ahí podemos luego decir este vaso que llegue hasta este punto, luego ponemos al lado un vaso que llegue un dedito más, no sé, que podemos ahí darle vueltas y trabajar mucho la creatividad. Actividades de prensar, pues igual, podemos utilizar pinzas, aquí hay un ejemplo, cada pinza con su color, pero podemos hacer otras variantes. Arena mágica, la van prensando, colocando en su recipiente. Van apretando, apretando que esté bien y lo dejan. Con plastilina podemos prensar para hacer formas, círculos, churritos y luego, yo que sé, con los churritos incluso, luego darles cada uno en un folio su nombre y lo van poniendo encima, moldeando la letra que corresponda. Luego tenemos actividades de motricidad fina más específicas, ¿no? Como pueden ser ensartar, pues en un moderado, muchas veces le decimos, venga, vamos a hacer pues unos collares. Podemos utilizar estas piezas o unas más finas de enganchar, más vistosas, menos, lo que nos requiera, ¿no? La persona con la que trabajamos. Actividades de costura, pues adaptado a un GDS 5 o 6, puede ser así, porque la aguja es de plástico, es muy gruesa, no tiene ningún tipo de peligro. O un bordado, que existe igual, una aguja de plástico que tampoco no tiene peligro. Y luego pues también actividades de ensartar. De la vida práctica, pues podemos introducir en el día a día a la persona en nuestro entorno, pues diciéndole que haga actividades como poner la mesa, limpiar zapatos, espejos, tender, doblar servilletas, fregar el suelo, pues lo que podamos hacer en el centro en el que estemos. Y en el cuidado personal, pues que la persona haga las actividades que todavía puede realizar para su propio cuidado, como el cepillo de dientes, de pelo, darse crema en las manos. Y luego, ya en propia sala, ¿no? Pautado en lo que sería la parrilla semanal, sí que podemos poner, por ejemplo, unos bastidores Montessori, donde se puede trabajar de forma más específica, para que luego se pueda trasladar a la vida diaria, pues unas cremalleras o hacer unos lazos o como coser, abotonar, desabotonar botones, también tenemos apertura de candados y luego pues si queremos algo más vistoso podemos hacer la creación de centros con flores secas o flores incluso reales y ramas.
Para clasificación, bueno, clasificar por formas y colores, por figuras, ¿vale? Tamaño grande con tamaño pequeño. Actividades de seriación, podemos utilizar lo que hemos visto antes de la torre rosa, en este caso, que lo pongan tumbado en vez de haciendo el equilibrio de pie, o con cilindros Montessori, que son mucho más sencillos, igual, del más grande al más pequeño. Y podemos también hacer secuencias con estos cilindros o incluso con ensartables, que les damos la secuencia a nosotros. ¿Qué más podemos trabajar en el último apartado? Pues la parte de visoespacial, pues con puzzles muy sencillitos, incluso los hay más sencillos que estos, encajables sencillos y copia de patrón sencilla también. Conceptos matemáticos, pues he puesto aquí una foto en la que se ve la cantidad de cosas que hay, para que veáis que la parte matemática que cuesta más en el día a día, realmente hay que conocer los materiales y ver que se puede adaptar en función de con quién estemos, ¿no? Incluso podemos, pues no sé, en una caja con arena pintar los números, ¿vale? En vez de que no puede escribir, pero a lo mejor se nos puede hacer el número 2 en esa caja. Y a nivel de lenguaje, pues los que tengan capacidad de leer en un GDS5, pues que nos junten el animal con la nomenclatura, y quien no, pues simplemente que nos vaya nombrando. Y ya por último, que ya voy acabando, pues en un GDS7 todo al final es mucho más emocional y sensitivo, ¿no? Nos basamos en estimular esas partes. Y trabajamos la discriminación sensorial pues de colores, de temperatura, con cajas de objetos, que sería este saco objetos bolsos, en el que dentro tenemos diferentes texturas o elementos que la persona conoce, o podemos trabajar a nivel táctil con texturas, con diferentes tipos de esponjas. También podemos estimular con material de masaje, con objetos que produzcan diferentes tipos de luces, que sean cómodas, no incómodas. Con plastilina, mucho cuidado con esto, que sea comestible en todo caso, porque hay gente que tiene el trastorno de pica y se lo lleva a la boca. Podemos utilizar slime con mucha supervisión, recalco aquí, si no, pues no, ¿vale? Pero si no, la textura da para moldearla. Y si no, pues un ovillo de lana, ¿vale? Material que suene, hay muchísimo, material que huela. Y luego es muy interesante hacer, por ejemplo, una historia sensorial. Conocemos lo que era importante a nivel sensorial para esta persona y podemos hacer una estimulación más personalizada. Por último, si tenemos personas encamadas, pues podemos poner a esa persona móviles Montessori. Los podemos comprar o los podemos crear nosotros mismos. Espero haber ido rápido, pero con lo suficiente para que hayáis visto lo rico, desde mi punto de vista, incluso lo mágico que es el método Montessori, que al final no es solamente un conjunto de actividades para estimular y para pasar el rato, es una filosofía, se creó como una filosofía para niños, porque la persona va viendo, va descubriendo lo que le interesa y hay un autoaprendizaje. Y en las personas mayores, pues en este caso nosotros vamos mostrando a la persona y que ella vaya eligiendo. Si estamos en un moderado, pues nosotros mostramos las opciones que hay, evidentemente mostramos en función de lo que creemos que puede hacer. Si estamos en un leve, pues tenemos todo a lo mejor un armario y la persona puede ir directamente a coger lo que le interese en cada momento. Entonces es un momento de darle libertad, autonomía. Según va creando y haciendo la actividad, pues la persona ve que puede hacerlo, trae recuerdos, etcétera, con lo cual también mejora la capacidad de autoestima y, por supuesto, al mejorar esta autonomía y esta autoestima, pues hay una sensación de bienestar general. Entonces, yo personalmente sí que lo he visto trabajar a terapeutas, yo también lo he utilizado. Gusta, es muy atractivo para el paciente o usuario, es atractivo en cualquier fase en la que estemos trabajando, con lo cual si no lo tenéis metido como terapia no farmacológica, como metodología adaptada a las personas mayores, os animo a que investiguéis y veáis la gran riqueza que tiene, porque es que aquí no he contado, vamos, ni la mitad de lo que hay. Y muchísimas gracias por vuestra atención.